Hola, hola, hoy nos reunimos en Política Random para profundizar en las repercusiones de la reforma constitucional del retiro del 10% del que hablamos la semana pasada. Hoy estamos con nuestro politólogo, Mauro. ¿Cómo estás, Mauro? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, gracias. Y con nuestro invitado, Matías, historiador y psicólogo. ¿Cómo estás, Mati? Hola, mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Feliz por el 10% que voy a sacar eventualmente. Antes de partir, muchas gracias por venir hoy. Oye, un poco de contexto. La semana pasada se avisoraba súper compleja en términos políticos, pero creo que acabamos de asistir a uno de los eventos más importantes del 18 de octubre. Un proceso revolucionario, dicen algunos, y caídas del sistema, dice otro. ¿Estamos frente a un fin de ciclo? ¿O esto tiene otra naturaleza? Ya, pues, hagamos un update de lo que sucedió esta semana. Yo creo que esta semana políticamente ha remecido un montón de estructuras que desde hace mucho tiempo no veíamos remecer. Principalmente en lo que acata el tema de la derecha. Históricamente la derecha en verdad ha tenido dos grandes fortalezas, de la cual yo creo que la más grande de todas es su unidad pragmática. En general no es una noticia nueva que la derecha entre ellas se odie, ¿ya? Y que tengan un montón de diferencias y desaveniencia muy clara. De hecho, como famosa en la transición fue la enemistad entre Longueira y Piñera, que durante mucho tiempo se entendió que la UDI y RN eran como el agua y el aceite, pero en general tenían más o menos una visión de la política muy pragmática, donde sabían que separados no iban a llegar a ninguna parte. Y de hecho juntos no llegaron a ninguna parte durante mucho tiempo, ¿ya? Si no fuera por los resquicios y por la forma tramposa que está configurada la Constitución del 80, en verdad la derecha hubiese sido absolutamente nada durante todo el periodo de la transición, ¿ya? O particularmente el de los gobiernos de la Concertación. Pero esta persistencia logró dar una cierta base para que eventualmente llegaran al gobierno, ¿cierto? El año 2010 con Sebastián Piñera, que era una figura que lograba unificar a dos almas dentro de la derecha, que es muy particular, que son la del conservadurismo social más la del liberalismo económico. Entonces nosotros tendíamos a pensar que la derecha toda se comportaba así, conservadora socialmente y liberal en lo económico, y ortodoxa en ambos sentidos. Pero además Piñera era en verdad una figura muy concertacionista. Piñera tiene más como de la facción de derecha de la DC que de cualquiera de las otras facciones de la derecha, porque principalmente tenía esto de mucha política de los acuerdos, ¿cierto? Mucho de negar del legado de la dictadura, excepto en lo económico, y en eso cumplió un cierto rol, ¿cierto? Para su momento, que fue fructífero. Vamos a detenernos ahí, Mati, porque te vamos a seguir preguntando un poco después. Para preguntarle al Mauri, lo desglosaste bastante bien en una primera pasada como del área como política. Y ahora, en el área como más bien de la repercusión de la reforma, en el área como que viene, qué pasó en la semana respecto a cómo se votó, cuáles son los futuros procesos que se vienen para el retiro del 10%, Mauri. No sé si tú nos puedes hablar un poco de lo que pasó. Perfecto. En la Cámara de Diputados, la derecha claramente demostró un quiebre histórico tanto con el modelo como con la unidad interna del partido, de los partidos. Y de hecho, un dato es que Evópoli votó todos en contra del retiro del 10%. Supuestamente el partido más liberal de la derecha, la nueva generación, terminó siendo incluso más conservador que algunos de RN. Ahora, hay que entender el quiebre en la derecha porque Desbordes, específicamente, lo que está buscando es tomar votos de centro-izquierda. Votos del área más conservadora de la democracia cristiana. Está ubicando al partido en una posición más de centro porque también a la derecha han surgido más actores que le roban votos. No podemos olvidar el partido de José Antonio Kast, que antes ese lugar lo ocupaba la UDI. Ahora hay más actores que disputan ese poder. Por ende, al haber más actores se reconfigura el escenario político-social y RN se está moviendo un poco más hacia el centro, lo que intentó hacer Evópoli, pero Evópoli al final parece ser una UDI enmascarada, por así decirlo. Respecto al proceso que se viene, tenemos que el proyecto fue aprobado tanto en la Comisión de Cámara de Diputados como por la Cámara de Diputados y ahora pasa a Comisión de Senado, que es lo que se vota en primera instancia. Ya se avisó, el senador Lago Feber prendió todas las alarmas estos días porque indicó que iba a ingresar una indicación al proyecto
poniendo limitaciones al retiro del 10% en el sentido de que quienes ganen aproximadamente más de 4 o 5 millones de pesos iban a tener que pagar impuestos si es que retiraban el 10%. Se prendió la alarma ya que muchos piden que este retiro sea universal. Oye, ya que partieron por las repercusiones políticas y de este quiebre de la derecha, esta fractura de la derecha, ellos son los principales afectados al parecer, según sus opiniones. Ahora, me gustaría saber dónde se concentra la mayor tensión. ¿Se concentra en el gobierno? Por ejemplo, que hicieron un cambio del secretario general de la presidencia hace poco, de Felipe Ward pasaron a Claudio Alvarado el 4 de junio, y a pesar de eso no lograron convencer ni siquiera a las personas de su propia coalición, por un lado, o si fue la misma coalición la que tuvo el quiebre. Por otro lado, también podemos ver que hay un afectado en la parte como de la izquierda, digamos de alguna forma, porque en términos intelectuales se apoya una reforma que finalmente termina velando porque cada una de las personas vaya a apelar a su propia jubilación, a sus propios fondos, a rascarse con sus propias uñas. Al final, ¿quién es el gran perdedor? O sea, yo en estos términos no me atrevería a poner esta disputa todavía en el terreno del campo ideológico. En verdad, esta es una disputa totalmente pragmática. Y los actores políticos, yo creo que el triunfo de esta moción dentro del imaginario social es precisamente que los actores que la promueven se han posicionado pragmáticamente, ¿ya? Entonces, claro, técnicamente, cuando nosotros pedimos retirar un 10% de la AFP basados en que esos fondos en verdad son nuestros, ¿ya? Y que cada persona tiene sus fondos, por lo tanto, que le impidan que los retire, viene a ser como una afrenta a sus libertades y a su propiedad privada. Claro, técnicamente eso vendría a ser un discurso más de la derecha, pero cuando nosotros nos enfrentamos a lo que están diciendo los principales actores políticos, claro, causa una extrañeza enorme que la izquierda esté haciendo este llamado, mientras la derecha, en el nombre del bien común, y en un discurso que ellos llaman antipopulista, aunque el uso del término populista ha sido paupérrimo por todos los actores políticos durante el periodo. De hecho, llega a dar vergüenza. Es un símil de cuando una persona ante cualquier postura estatista le dicen comunista. En este sentido, como con el uso, se ha pervertido el uso de ese término de la misma forma. Bueno, pero volviendo a lo que estaba diciendo, yo creo que analizar esto en el sentido ideológico y pensar que esto sería como una victoria en algún nivel de la derecha me parece un craso error. Ya acá lo que tenemos es una disputa política que ha ganado la oposición y que lo ha hecho principalmente porque ha puesto de manifiesto ciertas contradicciones que existen entre el gobierno y las bases sociales a las cuales él dice representar. Entonces, hoy en día, en general la caricatura siempre ha sido que el gobierno de Piñera es un gobierno de empresarios, pero hoy en día es más caricaturesco que nunca. Hoy en día la única base social que Piñera tiene es Evópoli. Y le entregó el gobierno en bandeja, le entregó los dos más grandes ministerios que existen, que son el de Interior y el Ministerio de Hacienda. Y la dupla Briones-Blumel ha estado controlando la agenda durante todo este tiempo y nos ha venido a dar evidencia que en verdad Evópoli nunca jamás se pretendió posicionar como un partido moderado. Y esas visiones que decían que esto venía a ser como una derecha liberal, hasta un centro liberal, a mí me parecen profundamente equivocadas. O sea, lo que tenemos es una derecha que económicamente es más ortodoxa incluso que los otros dos partidos de la coalición, pero que tiene cierta propensión a entregar ciertas libertades sociales. Son un grupo de base social muy burguesa, ¿cierto? Muy de barrio alto, pero que quieren deshacerse, ¿cierto? Borrar con un paño la sangre de la dictadura, ¿ya? No se quieren ensuciar con eso y además poder dar espacio para sus amigos homosexuales, ¿cierto? Y tener ahí como una cierta diversidad de seres cuicos. Ya. Oye, Mati, y ya que hablaste un poco como sacaste el término de dictadura y todo esto, hay algunos personajes que andan diciendo de que con esta reforma finalmente se está poniendo en juego la democracia. No sé si Mauri o tú mismo, Mati, quieren comentar acerca de qué tan fiable ven este tipo de visiones, como finalmente estamos haciendo una pequeña reforma en la Constitución y genera todo este ruido, no solamente ruido como a nivel político, sino que también a nivel de protesta, en Avenida Grecia, por ejemplo, todas las barricadas que hubieron el otro día. ¿Cómo sería entonces ante un eventual proceso constituyente? Que era la principal tesis de Mauri que escuchábamos la semana pasada, que finalmente con este evento se viene a abrir totalmente el proceso. Antes de eso, yo quisiera comentar algunas cosas que dijo Matías.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que dijo respecto a la postura de Bópoli, por si acaso. O sea, son unos conservadores camuflados y eso es lo que han demostrado hasta ahora. Estoy de acuerdo en que le pasaron los 2 ministerios más importantes y de hecho yo creo que esa era la apuesta de Bópoli, juntar capital político ahí. Sin embargo, le está fallando. Con Blumel yo creo que falló desde el principio, con Briones pareció tomar fuerza, pero las últimas semanas ha ido decayendo. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo con Matías, en que esto no cae en una postura, en una discusión ideológica. Te voy a dar los puntos. Primero, todas las discusiones políticas son ideológicas y de hecho lo que está primando menos acá es lo técnico. Esta reforma desde el punto de vista económico no es buena, va a afectar ahorros de la gente. Segundo, todo este discurso liberal de que son nuestros ahorros solo se justifican en un estado de emergencia, no se justifican en periodo normal. Porque hay que tener claro algo, los sistemas de previsión social, sean de reparto, sean mixtos o sean capitalización individual, son ahorros forzados, o si los quieren llamar en términos de tema estatal, es traspaso forzado se llama. O sea, no es que nosotros tengamos libre disposición de uso en ninguna parte del mundo. Entonces hay que tener claro eso, porque uno después, hay muchos políticos que están diciendo que esto abre la puerta a futuro a sacar todos nuestros ahorros. Yo ahí matizaría un poco porque yo creo que hay cierto consenso en que estamos en una situación de emergencia y es por eso que socialmente yo encuentro que está bien que la gente saque su 10%, porque el Estado no ha dado respuesta y es la única forma que tenemos de responder a la necesidad inmediata. Pero técnicamente yo creo que es lo más malo. Ahora, quiero matizar un poco el tema del discurso que decía Matías. Yo encuentro que es normal que tanto la derecha e izquierda caigan en contradicciones en términos de discurso. Lo vimos con el voto voluntario, donde la mayoría de la izquierda estuvo a favor del voto voluntario, con un discurso altamente individualista, donde era la libertad personal de poder elegir si íbamos a votar o no el principal argumento, mientras que muchos sectores, principalmente asociados a la derecha, decían que no, porque era un deber cívico ir. Ahora, estas contradicciones son comunes en la política. Lo que yo encuentro es que la izquierda ocupa esta contradicción en este caso, principalmente, porque la izquierda está viendo más allá, está viendo la nueva constitución ya, está viendo lo que se va a discutir la nueva constitución, está abriendo las puertas y es como dijo Boric, están corriendo el cerco de la discusión, cerco que estaba, por ejemplo, establecido en un punto y que con todo lo que está pasando ahora lo están corriendo y cuando gane el apruebo, ese cerco ya no va a estar, no sé, en el punto A, va a estar en el punto B, E, F. Han ganado mucho terreno en esta discusión y eso es lo interesante. Yo creo que esta dicotomía que hay entre el discurso comunitario, principalmente asociado a la izquierda más radical, y con el discurso libertario en la situación de emergencia, viene a ser utilitario para la izquierda porque están corriendo los límites históricos del debate. Bien, es un buen análisis político. Ahora, enfocámonos un poco más respecto al proyecto y por qué socialmente ha generado tanta repercusión. ¿Por qué la gente está tan enojada? ¿Por qué tanto descontento social, tanta violencia? Ya, súper corto para mí. Uno, porque la confianza en las instituciones no existe. Segundo, los beneficios del gobierno no están llegando a la gente. O sea, el gobierno, el Estado no tiene la capacidad de entregar los beneficios que entregaron a quienes correspondían. Lo vimos con el tema de las cajas que le llegaba a gente que no correspondía, aunque eso va de la municipalidad. Y lo vemos con los beneficios anunciados, con el ingreso de emergencia, que no le llegó a la gente. ¿Qué le correspondió? O sea, hay una carencia técnica del Estado. Y segundo, porque la gente no confía en los políticos. No confía, así de simple. De hecho, la indicación de Lagos genera tanta molestia porque la gente, todo lo que sea modificar una iniciativa grande, lo ve como letra chica, lo ve como desconfianza hacia lo que ya está. Entonces yo creo que hay dos cosas, hay una molestia con la institucionalidad y hay una desconfianza alta en los políticos. Y eso te genera reacciones en la gente que ante la emergencia, porque estamos viendo una emergencia, la gente necesita ingresos, la gente necesita tener acceso a esos recursos. Ante la posibilidad mínima de que los políticos digan algo, en general, reaccionan como reaccionan. Sí, yo estoy de acuerdo con el tema de que estamos inmersos en una gran crisis de legitimidad que arrastramos desde hace tiempo. Ya en el estallido social no faltó. De hecho, uno de los términos que más ha sido utilizado es este tema del abuso, asociado a un montón de aristas, un montón de áreas, donde tenía un sitial importante las AFP. Entonces, en este proyecto, para sacar el 10%, se alinean un montón de elementos que permiten articular de una manera que yo no me esperaba, ¿cierto? Una cierta canalización del malestar social que se agudiza a propósito de la pandemia. ¿Ya? A diferencia de la tesis original, que era que a través de la pandemia se iba a neutralizar el discurso, ¿cierto? Que pedía una mayor cantidad de reformas, de cambios. Sorpresivamente, a mi parecer,
ha dado un vuelco y se ha logrado en una posición más bien sumamente desarticulada, generar un ente articulador desde donde se permite canalizar nuevamente este sentimiento, este malestar social. Ahora, a propósito de lo elevado, o más bien lo profundizado, que se han visto las contradicciones de clase durante todo este tiempo en que la gente que hasta hace poco todavía tenía una cierta capacidad de endeudamiento, ¿cierto? Podía mantener un cierto estatus de vida, ¿cierto? Ya eso se está desplomando porque la gente ya no está teniendo ingresos, sus ingresos se han visto reducidos dramáticamente. Entonces, en general, muchas bases que alguna vez estuvieron dispuestas a apoyar a la derecha, por ejemplo el gobierno de Piñera, hoy en día ven cómo en verdad su situación era mucho más frágil y precaria de lo que ya era incluso antes. Y a través de eso el gobierno no les está respondiendo, porque el gobierno todavía está mirando a la población en la situación en la que estaba cuando votó por ellos, y no en la situación en la que están inmersos ahora, que siento que ha sido uno de los ejes que han movilizado a estos parlamentarios de derecha que decidieron romper con el gobierno para poder apoyar a las bases que en verdad le están dando su voto, los que en verdad los apoyaron para llegar al Congreso. Entonces, si nosotros pensamos en verdad, todos esos sectores de clase, de lo que se le ha llamado la clase media baja, que ahora o perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus salarios, ¿cierto? Están enfrentándose a una realidad que no habían conocido durante mucho tiempo, que es esta realidad, ¿cierto? De la precariedad, del hambre, de la necesidad de una ayuda sostenida económicamente, y el gobierno se está negando a entregarla en la cantidad que efectivamente sería la requerida. Ese malestar hace que la gente que alguna vez lo apoyó al gobierno quiebre con el gobierno, y a los parlamentarios se ven en esta encrucijada de si van a quedarse con sus votantes o si van a inmolarse por el gobierno, que fue lo que originalmente muchos estuvieron, como Moreira, muchos estuvieron dispuestos a hacer, pero cuando el gobierno dejó de tener esta relación fluida con el Congreso y empezó con actitudes más bien matonescas, ¿cierto? De mucha presión, de que en general los parlamentarios asumieran los costos políticos que estaba teniendo la pandemia, siendo que en general son más responsabilidad del Ejecutivo y de las malas decisiones que ha tomado el Ejecutivo, finalmente terminan por quebrar con el gobierno y no deciden inmolarse en la plaza pública por Piñera, sino que más bien rescatar lo que están solicitando sus bases sociales. Oye, y teniendo en cuenta este desfase entre políticos quienes están representando a la ciudadanía y la misma ciudadanía, ¿qué podríamos esperarnos que suceda entonces en el Senado? En la próxima semana. ¿Se haría patente lo que hace usualmente el Partido del Orden, como lo denominan algunos, que finalmente defienden el statu quo? ¿El proyecto sería vetado en el Senado o continuaría y estarían buscando que el proyecto sea desacreditado por otra instancia, como el Tribunal Constitucional o el mismo veto presidencial, que también es una opción? Yo personalmente creo que se va a aprobar. Por lo mismo que decía Matías, acá hay una base que es de derecha y es un poco lo que banalizan cuando uno dice el término facho pobre. Hay gente de derecha muy humilde, ojo. Es una derecha de una base social amplia. Te podría decir Puente Alto, te podría decir La Florida, donde ha ganado Carter, donde ha ganado Sandón. Pero que no es, como dice Matías, es una clase media que podía subsistir en base al endeudamiento, y ahora que no se puede endeudar, claramente clama por alguna medida. Yo creo que se va a aprobar porque la derecha ya entendió que este gobierno es un muerto andante. Y de hecho, la prueba de eso fue que Lavín esta semana dijo que la ayuda del gobierno era mala. O sea, el proyecto de gobierno, no el retiro del 10%, sino la ayuda de Briones en el fondo, claro, era mala. O sea, Lavín, que es el único candidato que tiene la derecha, le hizo la desconocida al gobierno. yo creo que eso dice mucho. Entonces yo creo que ya nadie se va a inmolar por este gobierno. Claramente no dio el ancho ni en octubre ni ahora. Pero yo también quisiera introducir una reflexión, que es el modelo que teníamos hasta ahora está agotado, pero está agotado porque cumplió su ciclo. Nosotros en toda la historia y todos los procesos económicos siempre son ciclos de bonanza o vacas gordas y después ciclos de vacas flacas. Y este modelo por 20 años, del 90 al 2010, o si quieres de 30, del 82 hasta el 2010, fue un modelo económico que te permitió crecer a un 6-7%. Te permitió bajar las tasas de pobreza a nivel estadístico. Yo sé que todo es debatible, pero te permitió bajar las tasas de pobreza, te permitió expandir los mercados, te permitió modernizar el país, hacer más carreteras, infraestructura, obviamente a través de las privatizaciones y concesiones.
pero que del 2010 en adelante, con el primer gobierno de Piñera, ya empezó a decrecer. Y en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con la reforma tributaria, el crecimiento bajó al 1%, y no hay sistema económico, ni de derecha ni de izquierda, ni libertario, ni comunitario, ni socialista, ni capitalista, que dure con un 1% de crecimiento. Y Piñera era solo la promesa de una mejor gestión, porque el piñerismo es una mejor gestión, es un trader, él es un empresario, un businessman, alguien que sabe negociar. Y no pasó que llegó Piñera y el país no reactivó el crecimiento. Y sin crecimiento no hay trabajo, no hay mayores ingresos, no hay circulación de capital, no hay innovación. Entonces al final y al cabo tenemos que octubre también es el fin de este ciclo, y lo que viene ahora para adelante es, ok, se acabó el ciclo económico que llevamos hace 30 años, ¿qué viene ahora? ¿Qué queremos ahora? Oye, Mauri, es que ahí me la dejaste votando. Dime. Y aquí está la pregunta de Macari, o de los Mayol o los Macari, que preguntan, ¿pasa Piñera agosto? No, si Piñera, mira, hasta ahora ha aguantado estoicamente en contra de la voluntad de todo Chile, yo creo, pero ha aguantado. Y como te decía la semana pasada, no es si pasa agosto o no, es cómo pasa agosto. Porque como dijo Mansuy, que es un analista de derecha, Piñera puede significar el fin del presidencialismo en Chile, en pos de la nueva constitución. Y honestamente yo no sé si un parlamentarismo, o acá se llamaría congresalismo, no sé porque aquí tenemos congreso, no parlamentos, no sé si eso sería tan beneficioso en base a la historia de nuestro país. Pero el problema es cómo va a pasar agosto, porque el país se está cayendo a pedazos políticamente, económicamente, socialmente, y el gobierno no hace nada, o todo lo que hace es malo. Para ir terminando, le dije a Matías que nos recomendara o que nos dijera acerca de su proyecto que está llevando a cabo. Ya, muy brevemente, no me caracterizo por ser muy breve cuando hablo, pero muy brevemente voy a decir que este proyecto nace de una preocupación que tenía yo y una amiga y colega, que es la Connie, que queríamos armar algo que pudiera ayudar a paliar los altos niveles de desempleo que se estaban desencadenando a propósito de la pandemia. Y en ese sentido, después de constatar a través de iniciativas más bien individuales que tuvimos, que la gente estaba teniendo como bastantes problemas en el tema de la redacción del currículum, ¿cierto? O la forma que tienen de presentarse, en el tipo de trabajo al que están postulando, es que nosotros generamos esto, que nosotros lo bautizamos como Fundación Trurfun, ¿ya? Que es un nombre mapudungún que significa semilla de igualdad, pero también puede ser traducido como fruto de igualdad, ¿ya? Me gusta esa complejidad que tiene el pensamiento mapuche. Lo que nosotros hacemos es brindar orientación sociolaboral gratuita a cualquiera que nos contacte, ¿cierto? También damos perfilamiento laboral, si es necesario también orientación vocacional, también tratamos de conectar con las diferentes redes que puedan ayudar para la inserción laboral, ¿cierto? ¿Algún correo que nos quieras dejar, Matías, para el contacto? Por supuesto, Plato. El correo de contacto es orientacionsociolaboral.tf@gmail.com. Ya, también tenemos Instagram, @trurfun, y también nos pueden encontrar en LinkedIn. Perfecto. Entonces ya con este anuncio, esperamos que todos puedan contactar a Mati a partir de este programa. Vamos a ir cerrando. Me despido de Mauri. Gracias, Mauri, por acompañarnos también hoy día. Gracias, Mati. Y bueno, ¿Puedo cerrar con algo? Que independiente de la postura que uno tenga y todo lo que está pasando, lo que se va a discutir en el Congreso y la posterior convención constituyente es el ejercicio democrático. Por ende, independiente si uno está de acuerdo o no, lo que se llegue a discutir, las resoluciones que se lleguen, si hay que cambiar el sistema, si no hay que cambiar el sistema, si tenemos o no tenemos nueva constitución, eso es el ejercicio de la democracia. Entonces, independiente de la postura que uno tenga, hay que respetar esos procesos y respetar la movilización social. Eso. Si te gustó el video, porfa, dale like. Tu like es mi propina. No te olvides de suscribir, comentar y compartir para que YouTube te avise de otro video más de La Cosa Random. Sin ustedes, esto no sería posible. De verdad, muchas gracias.